Bueno, lo primero es que la calidad del sistema no puede exceder, no puede superar la calidad de sus docentes. Esta es una de las cosas que dijo el educador coreano. Obvio, este es una declaración de lo obvio, pero lo crucial es cómo esos sistemas logran contratar realmente gente sobresaliente o profesores, aún en este siglo, cuando hay tantos jóvenes que quieren ir a trabajar a otros campos. En Corea, el 5% superior de los graduados va a la pedagogía. Ellos quieren ser pedagogos, especialmente en escuelas primarias. En Finlandia, el 10% superior de los graduados quieren ir a pedagogía. ¿Por qué escogen pedagogía? Porque es de altísimo estatus. De salario relativamente bueno, no excepcional, pero las condiciones son buenas y la reputación, la fama del profesor es muy buena. Y los jóvenes en el colegio ven a su profesor y quieren imitarlo en la vida. O sea, es importante. Y en Singapur, el 30% superior de los graduados quieren ir a pedagogía. En Estados Unidos, es justo el 30% inferior el que va a la pedagogía. En Inglaterra éramos más como Estados Unidos, pero ahora estamos cambiando eso en un periodo de tiempo. Y les voy a contar de la situación en Inglaterra en un minuto. El punto que estoy diciendo es que no solo se trata que a nivel de graduado, obviamente obtener buenos graduados es bueno, pero es la calidad personal de los profesores, para que uno puede ser académicamente exitoso, pero no tener las cualidades personales como la generosidad, la inspiración, la capacidad de interactuar con los jóvenes. Esto es tan importante como su título de pedagogía. Pero en Singapur y Corea, ellos incorporan ambos elementos. En Inglaterra enfrentamos un gran desafío de escasez de profesores en el año 1999. Esto fue hace 10 años atrás. O sea, justo hace 10 años, en enero, en Inglaterra, todos los diarios, todos los titulares era cierre de los colegios. ¿Por qué? Porque no había suficientes profesores. Gran problema. Y nosotros, a cargo de la política educacional, fue una gran responsabilidad. Entonces, reformamos completamente el programa de pedagogía. Y les voy a describir algunas de las características de esa reforma. Primero, el dinero para pedagogía, para la carrera de pedagogía lo colocamos en una sola agencia nacional que le dio el dinero a las universidades, solo se cumplían ciertas condiciones. Una de las condiciones era que cada universidad tenía que estar en alianza, en sociedad con algunos colegios, y estas escuelas que enseñaban pedagogía tenían que estar, por lo menos un tercio del tiempo tenía que estar en colegios. O sea, eso era para cerrar la brecha entre lo que es pedagogía en la universidad y la realidad de los colegios. Entonces, muchos de los alumnos de pedagogía decían, vamos a la universidad, y lo que nos enseñan allá no tiene nada que ver con lo que vamos a experimentar cuando seamos profesores en uno de los colegios. Entonces, la idea es cerrar esta brecha. Un tercio de su tiempo tiene que ser pasado en los colegios. Segundo, esa agencia que era responsable de la pedagogía asignaba más dinero a las universidades que hacían buena labor y menos dinero a las que hacían una mala labor. Y por lo tanto, para que las universidades que tenían éxito se convirtieron hacían una gran labor, y los que estaban haciendo mal tenían que cerrar sus facultades de pedagogía y todos concentrarse en las más fuertes. Entonces cambiamos la naturaleza de la enseñanza de pedagogía y luego introdujimos la garantía de la calidad. Tercero, para aquellos graduados que decidieron entrar a la escuela de pedagogía, el gobierno les pagó hacer una capacitación. No un salario entero, pero sino una cantidad significativa para capacitarse como profesor. Y eso era mayor si iban a temas como, o a materias como matemáticas o ciencias, donde había una escasez en ese minuto grande. Entonces, tres cosas.
un programa de pedagogía, no más gente de la realidad, un sistema de garantía de calidad y luego becas o subsidios para aquellos que se especializaran en los ramos que teníamos de escasez. Y tercero, aquellos que, por ejemplo, empezaron en periodismo y después querían cambiarse a pedagogía, se los facilitamos para que entraran a la pedagogía, les permitimos capacitarse mientras trabajaban, o sea, y ganaban un salario. O sea, tenían que cumplir las mismas normas altas que cualquier alumno, pero podían trabajar mientras se capacitaban o estudiaban pedagogía después de periodismo o lo que sea. Entonces, el que tenía 30 años no necesariamente tenía que volver a la universidad y perder un salario, que era un gran desincentivo a alguien que quería y se da cuenta que tenía vocación después de haber iniciado otra carrera. Entonces, todas esas cosas las juntamos. Y luego aumentamos el salario de los profesores en 8 años 15%. Y luego hicimos esta campaña publicitaria, o 50% creo que dijo, en 8 años. Y luego esta campaña publicitaria, todos tratando de apelar a la gente y llamar a traer para decir, mire, la pedagogía es algo emocionante, es trabajar con gente joven, es trabajar con gente inspirada. Y la combinación de todas esas reformas cambió totalmente los postulantes. Entonces, de una escasez hace 10 años atrás, ahora ya tenemos un exceso aún de profesores que quieren ser profesores de matemática, de ciencia y de tecnología. Y la calidad de esas personas, medidos por sus títulos y su éxito como profesores, es mayor que nunca antes. O sea, hemos hecho estas grandes reformas tratando de apuntar en la dirección de Finlandia y Singapur. Igual, estamos bastante más atrás de lo que ha logrado Finlandia y Singapur, pero estamos en la dirección correcta. Y debo decir otra cosa. Encuestamos a personas en el Reino Unido de 25 años a 35 años. Y que no estaban en pedagogía, y les dijimos, mire, aquí hay 150 trabajos a los cuales usted podría entrar. Y profesor era uno de ellos. Y en el año 2000 esas personas dijeron, no, era la opción número 92 de 150 opciones, no, 92. Y cuando volvimos a hacer esa encuesta en el año 2005, de esas 150 opciones, ahora pedagogía era primera opción. O sea, uno puede cambiar la forma en que el profesor es percibido por la gente y eso ha sido un gran éxito para nosotros. Hoy día, en esta baja del ciclo económico, vamos a progresar aún más porque hay menos opciones en la banca, en ingeniería comercial y en todas esas cosas. Entonces, más gente va a venir a pedagogía. En Londres, el 15 de septiembre, ¿se acuerdan que el banco de Lehman Brothers en Nueva York colapsó, que cayó y eso comenzó, ¿no es cierto?, la crisis financiera. Bueno, Lehman Brothers tenía una oficina grande en Londres. El 15 de septiembre, nuestra agencia de capacitación de profesores abrió una tienda ahí, justo al lado de Lehman, al frente de Lehman Brothers, y colocaron posters en la entrada a Lehman Brothers. Y decía, todos aquellos que perdieron su trabajo, ¿por qué no viene y se capacita como profesor, estudia pedagogía? 250 personas cruzaron, se interesaron en ser profesores y 25 de ellos hoy día están en pedagogía y serán profesores de matemática y ciencia. O sea, para reclutar, para entrar, para ingresar a la gente somos flexibles. Aquellos que empezaron en otra carrera y se quieren ser pedagogía, fantástico. Imaginativos, hay que hacer 10 estos posters y se han hecho anuncios publicitarios en televisión ya 10 años. Segunda lección. Al final, el cuán buenos sean los profesores al comienzo de su carrera, el mensaje crucial es en qué medida su pedagogía, sus habilidades de enseñanza han mejorado a través de su carrera. Y en los mejores sistemas del mundo son excelentes para asegurar que los profesores en sus escuelas estén mejorando constantemente en pedagogía, en cómo enseñar a los niños. Están pensando constantemente, es parte del diálogo profesional, trabajan en equipos, colaboran, piensan en conjunto, se juntan, planifican sus clases juntos, ven a los alumnos en conjunto y constantemente un trabajo en equipo y buscan mejorar. Entonces, estos sistemas tienen un desarrollo profesional que es muy cercano a la clase, muy focalizado en mejorar la práctica del profesor.
o de la enseñanza. Y también, obviamente, tienen la posibilidad de ir a la universidad, hacer másters y hacer cosas fuera del colegio propiamente tal. Pero son esas cosas lo que cambia la práctica del profesor. Lo que cambia la práctica son cosas como profesor bien habiloso enseñar y planificar a veces clases en conjunto con otro y luego compartir el resultado, como te fue a ti y a mí, en cuanto al trabajo y del aprendizaje obtenido por ese alumno. Estos son algunos ejemplos. Entonces, en Shanghái, a los profesores tienen que obligatoriamente observar cómo imparten clases los otros profesores. En Japón tienen estudios donde un grupo de profesores planifica una lección en conjunto. 4 profesores planificando la misma unidad de trabajo y luego 4 de ellos observan al que enseña, ¿no es cierto? Y luego la critican, lo discuten, lo mejoran y luego lo hacen otra vez y lo hace el otro. Entonces está muy focalizado en pedagogía y esto es una parte importantísima de lograr el cambio en los colegios. Y es en parte sobre el sistema, pero claro, mucho tiene que ver con cómo el colegio individualmente está organizado. Y es por eso que el liderazgo en el colegio, la gestión en el colegio es importantísimo para una reforma educacional exitosa. Se necesita una cultura de aprendizaje dentro de cada colegio, dentro de cada escuela, donde cada profesor está tratando de ser mejor como profesor. Cuando yo era profesor en los 80 en Inglaterra, todos íbamos a nuestras clases, enseñamos la lección sin nunca compararnos con el resto. Solo un profesor, 30 alumnos, se cerraba la puerta, nadie aprendía sobre pedagogía de nadie. Eso no funciona. Si usted es una persona súper brillante, va a funcionar. Pero si uno quiere una calidad consistente y buena en un colegio, no basta. Entonces, un cambio cultural, al igual que es un cambio organizacional. La tercera lección de esas reformas es que hay que tener un foco, hay que enfocarse en cada niño individualmente que lo logre. En el siglo XX, eso no es lo que la mayoría de los sistemas escolares hacían. La mayoría de los sistemas del siglo XX, el profesor enseñaba la clase, algunos niños aprendían la clase, otros no aprendían la clase, y luego el profesor enseñaba la siguiente lección. Y siempre había ciertos niños que estaban rezagados. Y eso es lo que hicimos cuando yo enseñaba en los 70 y en los 80. Enseñábamos la lección y si el niño no aprendía, decíamos el niño no era habiloso, o que la familia no apoyaba, o que se dispersaba. Nunca nos dijimos cómo cambiar lo que estamos haciendo para asegurar que ese niño sí aprenda la lección. ¿Conocen esa Peanuts, Charlie Brown, que es la tira cómica, ¿no es cierto? De Charlie Brown, hay una donde dice que al comienzo de la semana él le promete a los otros niños que él le va a enseñar a su perro, a Snoopy, a que cante. Al final de la semana va a saber cantar. Y los niños piensan que bueno, que una buena apuesta, entonces la apuestan, a ver. Y el día viernes van al Charlie Brown y le dicen: tu perro no puede cantar, hemos ganado. Y Charlie Brown dice: nunca prometí que el perro iba a aprender a cantar, solo prometí que iba a enseñarle a cantar. Entonces, eso fue lo que hicimos en el siglo XX. Sí, esto es lo que hicimos en educación en el siglo XX. No es lo que vamos a hacer en el XXI. Tenemos que hacerlo mejor. Cuando un niño no aprende, tenemos que decir, ¿qué impide que ese niño aprenda? Es un tema familiar, es un tema de colegio, es algo de pedagogía, tiene que ver con el grupo de pares, pero tenemos que averiguar cuál es esa barrera y luego tenemos que sacar esa barrera para todo niño. Entonces los sistemas escolares necesitan tener a cada niño en la agenda, donde se piensen los directores de colegio, estos niños están haciendo progreso cada uno, si no, ¿cómo vamos a cambiar lo que estamos haciendo en el colegio para asegurar que progresen? Siempre preguntando el cómo logro que cada niño vaya al siguiente nivel. Eso es lo que hacen. No permiten que el niño se rezague. Y cuando se rezaga, hacen algo, lo solucionan, constantemente piensan cómo lograr que cada niño llegue al estándar. El sistema como los otros, en Inglaterra, como el de ustedes, en Chile, donde hay gran desigualdad,
Esto es muy importante, una parte importantísima de la agenda. Y luego a nivel sistema, entonces apartándonos ya de nivel escolar, los grandes sistemas, bueno, donde hay colegios que rinden por debajo de la media, hacen algo sobre esos colegios. No dicen, bueno, ese colegio está en una zona pobre, no importa. No, dice, a ver, ¿cómo cambiar esa escuela para que dé una buena educación a esa comunidad que la necesita tanto, a esos alumnos? Y para hacer eso se necesitan sistemas para medir si es que los niños hacen progreso o no. Y como dijo el ministro, hay leyes para crear agencias de garantía de calidad, y lo que podemos ver que muchos de los mejores sistemas y lo que es realmente bueno, y todos los colegios, por ejemplo, en Finlandia, todos son buenos, no tienen malos en realidad, porque algo se ha hecho en el pasado para prevenir eso. En un sistema como Inglaterra, sí tenemos malos colegios, pero sí intervenimos para tratar de cambiarlos, y estamos cada vez mejor. El mejorar las escuelas tiene que ver con intervenir efectivamente para subirlos al estándar. Los países como Singapur y Finlandia no tienen malos colegios, sino solo tienen que mantener la garantía de calidad o mantener los estándares. Eso es importante para Chile en los próximos años. Ahora quería explicarles sobre la educación preferencial o especial, diferencial, digamos. Por ejemplo, en Finlandia, si hay un niño que queda rezagado del resto de la clase, se deriva ese niño a un profesor de educación diferencial. Pero de educación diferencial o preferencial no es como uno de Inglaterra, sino que la labor de ese profesor es encontrar la barrera para por qué ese niño no está progresando y eliminar esa barrera. O sea, resolver el problema. Y un profesor diferencial puede llamar a un psicólogo, a un trabajador social, a quien sea que le pueda, a enfermeras, a orientadores. La idea es que ese niño vuelva a incorporarse al resto de la clase lo más rápido posible, aprendiendo igual que ellos. Entonces la educación diferencial no es una cosa que a uno lo deriva y uno se queda allá. No, se resuelve el problema y vuelve a la clase. Y en cualquier año, el 30% de los alumnos en las escuelas primarias en Finlandia pasan por educación especial. En algunas ocasiones el docente envía a educación especial a un niño a quien le va bien. ¿Por qué? Porque el niño lo pasa bien en educación especial. Y al enviar a los niños con buen desempeño, eso no se transforma entonces en un lugar que esté estigmatizado solo para aquellos niños que no tienen o que no logran un buen desempeño. La cuarta lección. Muchos de ustedes son directores de escuelas aquí en Chile y es fabuloso que muchos de ustedes estén aquí esta mañana. La cuarta lección es que uno solo puede lograr que funcione lo que yo he descrito si hay un buen liderazgo a nivel de las escuelas. Se necesita un buen liderazgo a nivel escolar. Se necesitan directores y directoras que no solo estén concentrados en la administración y en la gestión de los recursos, sino en mejorar la calidad de la educación. Aquellos directores que al igual que en Boston, dedican la mitad de su tiempo a la calidad de la educación, a estar en las aulas, a hablar con los docentes acerca de su enseñanza para tratar de mejorar la calidad de lo que hacen. Bueno, se trata de un liderazgo que sea un liderazgo educacional y no solo administrativo. Eso parece que es muy importante. Y los grandes líderes escolares están obteniendo los recursos que obtienen de su presupuesto, de su personal, de sus docentes y de la comunidad para poder mejorar el desempeño de la escuela. Y muchos de los mejores sistemas a nivel mundial están realizando programas de desarrollo de liderazgo realmente muy, muy significativos para aquellos que quieran ser líderes escolares. A ver, permítanme darles un ejemplo. Este es el programa de liderazgo escolar de Singapur. Y ahí las personas pasan 6 meses preparándose para ser directores de escuelas. Solo la mitad logra ser director de escuela porque el estándar es muy, muy elevado. Aprecian el liderazgo en otras escuelas, también tienen experiencia del liderazgo en negocios en otros países y también aprenden los elementos claves de la reforma educacional de Singapur. Es un desarrollo muy, muy sistemático entonces de futuros líderes escolares. En Gran Bretaña tenemos algo similar para aquellos que quieren ser directores de escuelas y otros programas para aquellos que ya son directores
pero que se quieren transformar en mejores líderes del sistema y no solo directores o directoras de sus propias escuelas. Esas son entonces las 4 lecciones de nuestro informe, y son lecciones importantes, creo yo, para todos los sistemas del mundo, y creo que han sido leídas y analizadas en diferentes países del mundo, y muchos países están pensando en cambiar sus políticas cuando se trata del reclutamiento, la retención y el desarrollo de los líderes escolares, producto precisamente de este informe. Uno de los aspectos subyacentes importantes en este informe es cómo se consideran todos estos aspectos a nivel nacional, cuáles son las implicancias para un sistema en su totalidad, porque muchas reformas fracasan no porque las ideas sean malas, sino porque el ministerio o el nivel central del sistema no posee las capacidades para poder implementar la reforma. Lo que quiero hacer en esta sección entonces es mostrarles cómo uno puede tomar esas lecciones y compararlas con estados individuales en Estados Unidos. Y yo originalmente preparé esta presentación para una reunión de gobernadores de estados norteamericanos en junio, pero voy a utilizarla para poder ilustrar cómo se pueden tomar las lecciones del informe y cómo se pueden comparar esas lecciones con sistemas individuales. En este tema entonces del capital humano, he aquí un listado de las mejores prácticas, y yo me he estado refiriendo a ellas durante la última media hora más o menos. He aquí entonces un listado de cómo esto se aprecia en Estados Unidos, y la verdad es que no necesito mencionar todos estos puntos para que ustedes entiendan el mensaje principal, pero lo que los gobernadores aprecian es que su práctica propia está muy por detrás de la práctica global, y ellos encontraron que eso era tremendamente preocupante, pero al mismo tiempo muy interesante. De la misma forma, he aquí otra sección de esta misma idea y cómo recompensan a los docentes, cuáles son las mejores prácticas en Estados Unidos. Y como ustedes pueden apreciar, el estado típico en Estados Unidos está muy lejos de las mejores prácticas, y el poder lograr los cambios culturales que se requiere, bueno, constituye un tremendo desafío para Estados Unidos. Luego hay algunas lecciones que se relacionan con la estructura y organización de los mejores sistemas internacionales, y nuevamente Estados Unidos tiene grandes diferencias. Esto se relaciona a propósito con las reformas que se están implementando en Chile actualmente, donde ustedes tienen aspectos similares. Y el último punto ahí, cómo se incorporan nuevas escuelas al sistema y cómo se asegura la calidad. Ese es un punto muy importante para Chile, de la misma forma que es sumamente importante para muchos estados norteamericanos.